Nazaret. Bueno, hoy es un día muy especial. Y si estás por primera vez aquí en el día de hoy, quiero que sepas que vas a ser testigo de algo que es la primera vez que hacemos. Y es la primera vez que hacemos lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y no tomamos todos los domingos para tener servicios como estos y para hablar temas como los que voy a tener la oportunidad de compartir en el día de hoy. Llevamos varias semanas anunciando hoy el servicio de la gran pregunta y expusimos a la iglesia que votara qué tema práctico o tema teológico o tema de la actualidad o inquietud les gustaría que yo compartiera en el día de hoy en la iglesia. Y sometimos una gama de opciones a votación. Pusimos, por ejemplo, temas del suicidio, la venida de Cristo, el aborto, evidencias de que la Biblia es real, cómo puedo defender mi fe ante un mundo incrédulo y apático, cómo puedo escuchar la voz de Dios, la iglesia y la comunidad LGBT, y cómo bíblicamente puedo salir del hoyo financiero y qué significa nacer de nuevo. Y es interesante porque, wow, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita para mí, y también expusimos a aquellos que pudieran compartir, pero como ves son temas que no hablamos y yo no tomo un mes completo para hablar temas profundamente teológicos, porque yo en mi iglesia como pastor, en nuestra iglesia como pastor, quiero que escuchen, yo tengo la visión de que los domingos la gente se pueda llevar un mensaje práctico que pueda aplicar a sus vidas, a sus familias, a sus matrimonios, y poder traer áreas importantes, traer luz, la revelación de la palabra de Dios a esos temas particulares. Así que yo no creo que los domingos, por lo menos la visión de nuestra iglesia, yo doy para una clase teológica muy profunda y que tú sepas y que tú a lo mejor tú no tengas, a lo mejor tú, qué chévere, bonito el mensaje, pero no sé qué hacer con él. Así que yo creo traer mensajes prácticos. Temas profundos tocamos porque es importante. En tiempo tenemos algo que se llama Biblia abierta. Y ahí tenemos la oportunidad de traer estudios bíblicos y irnos más profundo en muchos temas. Pero en el día de hoy, abrumadoramente, el tema que la mayoría de ustedes votaron es para que yo compartiera en el día de hoy cuál es la posición de la iglesia y cuál debe ser la posición correcta en tema de la iglesia y la comunidad LGBT. Abrumadoramente. Y yo sé que para muchos es importante este tema. De hecho, estamos celebrando hoy, este mes, el mes del orgullo gay. Y a lo mejor me suena, ¿verdad?, familiar por qué la gente votó, porque escuchan, ¿verdad?, mucho más exposure que nunca antes en los medios, porque es el mes del orgullo gay. Y ante la creciente aceptación de la homosexualidad, si usted mira 20 años atrás, los tiempos que yo crecí era diferente a lo que era en el día de hoy, muy diferente. Ya todo, ¿verdad?, en el mundo está girando para que nosotros podamos aceptar una conducta. Y antes, ¿verdad?, lo que no era normal hoy puede ser normal para la vida de muchas personas. Y hay una agenda que obviamente está detrás de todo esto para poder, obviamente, impulsar un tema en particular. Y es importante que nosotros como iglesia sepamos dónde estamos parados como iglesia. Dónde estamos parados y cuál debe ser la posición. Y muy en particular yo me hago responsable en el día de hoy la posición de Bahía Vida y de yo como pastor, de tener la oportunidad de cómo podemos mirar este tema y cuál debe ser nuestra posición como iglesia. Sin embargo, el segundo tema que la gente votó, es interesante porque fue cómo yo puedo saber que la Biblia es verdad. ¿Cómo yo puedo saber que la Biblia es verdad? Y yo quiero, antes de poder tener la oportunidad de hablar de lo que es la iglesia y la comunidad LGBT, poder compartir acerca de eso. ¿Cómo yo puedo saber que la Biblia es verdad? Y yo le daba gracias al Señor. Porque es imposible que yo bíblicamente, yo me pare en este altar y yo traiga ciertas posturas si tú no crees que la Biblia es verdad. Entonces, en un mundo que demanda explicaciones, en un mundo que no basta simplemente con decir, oye, creen esto porque tienes que creer esto, un mundo que demanda evidencia, ¿cómo usted y yo debemos saber que la Biblia es verdad y es palabra de Dios? Y es mi meta en estos primeros minutos, y nuevamente yo no tomo todos los domingos para hablar acerca de estas cosas, pero creo que es importante. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que la Biblia es verdad? Para que entonces yo pueda atender y mirar con seriedad
el tema y la posición que usted y yo debemos tener como iglesia ante la comunidad LGBT. Así que esto es sumamente importante. Y me gustaría comenzar diciendo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 13, el verso 16. Y si alguien en el día de hoy le gusta anotar, hoy es el día que usted debe anotar. Porque cuando alguien le pregunta, ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? Usted lo va a aprender aquí en el día de hoy, en estos próximos minutos. ¿Cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios más que simplemente que un cristiano me lo pueda decir? 2 de Timoteo, y quiero simplemente hablar a principio unos atributos de la Biblia para luego darte evidencias de por qué la Biblia es palabra de Dios. 2 de Timoteo 13, el verso 16, dice, toda la escritura es que es inspirada por Dios. Toda la escritura, no algunas partes de la escritura. Hay un predicador que me gusta mucho, él dice, yo creo en la Biblia, tapa, hasta los mapas. Creo en ella. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que a veces, ¿verdad?, quiere leer la Biblia a conveniencia. Esto está bien bueno, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Pero tengo que amar a mi enemigo. Eso no es para mí. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es regla de fe, es manual de instrucciones. Miren lo que dice la Biblia sobre la Biblia, la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versos 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y escuche bien, cuando habla de Deuteronomio solamente había el Pentateuco, 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en Deuteronomio, la Biblia dice aquí, dice, estas palabras, el Pentateuco, esos 5 libros, o otras personas dicen la Torá. Esto dice, ¿qué vas a hacer con esto? Dice, yo te mando hoy que estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice, entre todo la palabra de Dios, Dios le da la instrucción a la familia. Tú quieres tener éxito, la Biblia es importante, la palabra de Dios es importante. Entonces tiene que estar como una señal y se las vas a hablar a tus hijos cuando estén dormidos, cuando estás acostado. Yo recuerdo, yo me crié, mi abuela tuvo una gran influencia sobre mí. Mi abuela, cariñosamente le decíamos mamita. Y mamita tenía textos bíblicos, hasta para ir al baño tenía un texto bíblico que pegaba ahí en la pared. Así que uno iba al baño y uno veía los textos bíblicos por todas partes. Y la Biblia, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Esto, en mi Dios pues subirá. Entonces, ella tomó esto bien literal. Yo creo, ¿verdad?, que sí, que lo más importante es la palabra de Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Repítelas a tus hijos. ¿Sabes que en el Pentateuco a los niños, los primeros, a los 12 años ya sabían de memoria el Pentateuco? Esos 5 días de memoria los recitaban. Entonces, imagínense el temor de Dios que salía dándole importancia a la palabra de Dios. Josué 1:8, Dios le da la instrucción a Josué, siendo el sucesor de Moisés, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Qué hay que hacer con la palabra del Señor? No oírla solamente, guardarla y hacerla. Yo quiero decirte que los mensajes de los domingos, por más bonitos que puedan saber, no tienen ningún poder si tú no los pones en práctica. Para que los guardes y lo hagas. Porque entonces dice, para que entonces todo lo que dice todo lo que está escrito, y después dice, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Dice, todo te saldrá bien. Entonces piense conmigo, si con 5 libros pasaba esto, imagínese con 66 libros que tenemos el evangelio completo, tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas. Entonces imagínese lo que Dios puede hacer con nosotros. Salmo 119, el verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios para nuestras vidas? Es una lámpara. Es una regla de fe, es un manual de vida. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si tú sigues los principios de la palabra del Señor, te va a ir bien. Va a haber bendición.
Mire, yo he aprendido algo importante. El amor de Dios es incondicional, eso lo vamos a ver hoy. Pero las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia de su pueblo. Si usted y yo seguimos los principios de la palabra del Señor, es imposible que la bendición de Dios no esté sobre nuestras vidas. Entonces es importante, Hebreos 4:12, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la Biblia es palabra de Dios, es viva y eficaz. Les quiero compartir rápidamente alguna información acerca de la Biblia. Primero, fue escrita en diferentes épocas, lugares y lenguas. 3 lenguas principales: arameo, hebreo y griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la mayor parte. 3 lenguas. Número 2, 40 autores diferentes, de diferentes épocas. Se escribió, número 3, en un lapso de 1600 años. Número 4, cuando veo la Biblia, se refiere al poder vivificante más que ningún otro libro. La Biblia posee características de que es perfecta, es fiel, es pura, es recta, maravillosa, eterna, justa, verdadera, útil, viva y eficaz. Ningún médico, escúcheme bien, ningún médico, aquí tenemos el doctor Santaella que nos está viendo a través del internet. Un aplauso a Mandy ahí que nos está viendo a través del hospital. Ningún médico puede decir que no ama su profesión si no se estudia los libros de medicina. Ningún abogado, créame que les digo, puede ejercer su profesión si no toma en cuenta sus libros de leyes. Y también, de igual manera, ningún cristiano que diga amar a Dios debería ignorar lo que la palabra del Señor dice. Debemos mirarlo con seriedad. Efesios 4, el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero. No. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Quiero decirte que mucha gente no tiene problemas de dinero ni en su matrimonio. ¿Sabes qué tienen problemas? De conocimiento. Porque si tú tuvieras sabiduría, tú sabrías qué hacer. Entonces la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo nuevamente fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en la palabra, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Qué verdad me hace libre? Aquella verdad que yo conozco y está en la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios, nuevamente hay que mirarla con seriedad. Y habiendo dicho todo eso, ¿qué argumentos aquella gente? Yo sé que aquí hay gente a lo mejor que me dice: pastor, yo estoy aquí en la iglesia, pero estoy como un poco obligadito y yo estoy como tanteando cómo está la cosa. Yo no sé si eso del cristianismo es verdad. Yo no sé esto de la religión. A mí las iglesias yo no creo mucho. Hoy vivimos un reto grande en una sociedad apática. Tantas cosas, apatía hacia las cosas del Señor. Entonces, para aquellas personas y aquellas personas que quieren tener conocimiento de cómo pueden defender esta Biblia, aún con argumentos, aún mirándolo de afuera y fuera de la Biblia, hay 4 cosas bien importantes, 4 argumentos bien importantes que quiero mencionar en algunos minutos de por qué la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Primero, uno de los argumentos más fuertes para probar que la Biblia es palabra de Dios es algo bien importante y se lo quiero decir, anótelo por favor, es la profecía cumplida. ¿Cómo yo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? Hay un argumento bien fuerte y es poderoso, la profecía cumplida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? En el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento desde el inicio de la humanidad, ha habido profecías. ¿Qué es la profecía? Hablar acerca del futuro que va a ocurrir. Desde el inicio de la creación comenzaron a haber profecías. Entonces, ¿cuál es un argumento sólido? Esas profecías que se fueron hablando fueron cumpliéndose y manifestándose a través de toda la historia. Hubieron profecías sobre reinos, sobre reyes, sobre gobiernos, pero la más importante acerca del Cristo que Dios levantaría, que sería el redentor de la humanidad. Miren qué interesante, Génesis capítulo 3, el verso 15. Inmediatamente que Adán y Eva pecan, usted sabe qué pasó, una profecía.
Génesis 3:15, Dios le dice a Eva, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué le está diciendo? Ok, tú pecaste, tú fallaste, pero de tu simiente yo voy a levantar a alguien. De tus lomos yo voy a levantar a alguien que le va a aplastar la cabeza al enemigo, a la serpiente. Y usted sabe quién fue esa persona. Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue el que se levantó y le aplastó la cabeza al enemigo. Usted sabe lo que es poderoso. El hombre peca y rápido Dios le da una profecía. Va a levantarse alguien que le va a aplastar la cabeza al enemigo. Miles de años atrás Jesús vino a la tierra. Si vemos el libro de Isaías, por ejemplo, profeta mayor, anunció el linaje de Jesús. Isaías 11:1 dice, cientos de años antes que viniera Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Usted sabe quién era Isaí en la Biblia? El papá de David, el rey David. Entonces, y cuando tú miras la historia de Jesús en genealogía, te das cuenta de que Jesucristo venía del linaje de David. Cientos de años antes lo profetizó. Dígame si esto no es verdad y no tiene poder. ¿Cómo es posible que hay un libro que cientos de años antes declara algo y se manifiesta? Tengo que atender esto con seriedad. Miren, interesante, Miqueas capítulo 5, el verso 2 dice, ¿de dónde venía ese Jesús? Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Dios le estaba anunciando, ¿sabe qué? ¿De dónde va a ser el Mesías? De Belén. ¿De dónde nació Jesús? De Belén. Si usted mira el capítulo 53 de Isaías, yo creo que es una de las pruebas más grandes. Y no voy a leer el capítulo completo, pero comienza el profeta Isaías diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuerno nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Está hablando del Mesías que moriría en la cruz del Calvario. Le está diciendo, no habrá hermosura en él, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ya le estaba viendo cientos de años antes el profeta lo que iba a pasar con el Mesías, que iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a haber alguien que pasó lo que pasó con Jesús. No había hermosura en él. Si usted mira lo que pasó en los evangelios, te das cuenta de que él se convirtió en una llaga completa, 39 látigos, su corona de espinas. Él fue maltratado, una lanza en el costado. Él fue maltratado. Cientos de años antes hubo un profeta que lo vio y lo documentó antes. Dígame, o si no, lo que está escrito no es verdad. ¿Qué prueba yo tengo? Lo primero, la profecía cumplida. Y después le invito a que lea ese capítulo completo porque habla acerca de específicamente de la obra de Jesús. Cuando yo veo las profecías cumplidas acerca del Mesías, primero tengo que saber de que es verdad, es prueba suficiente. ¿Qué más evidencia? La segunda argumento de por qué la Biblia es palabra de Dios. La persona y el carácter de Cristo, según lo demuestran las Escrituras, demuestra su origen divino. Qué interesante, pero además de su nacimiento, tú ves que Jesucristo nació de una virgen. Hijo de María, hijo de José, hijo de Dios e hijo de hombre al mismo tiempo, poseyendo dos naturalezas. Si tú miras eso, oye, tú te das cuenta, tiene que haber algo divino envuelto. Número 3, y esto también para mí es uno de los argumentos más importantes por qué la Biblia es palabra de Dios. Porque este libro, yo quiero que usted sepa, que fue escrito por más de 40 autores. 40 autores en un lazo de miles de años. 40 autores que habían pescadores, habían reyes, habían sacerdotes, habían cobradores de impuestos, toda clase de personas, habían pastores, toda clase de personas, 40 autores, gente docta y gente que no era docta, gente educada y gente que no tenía tanta educación. Sin embargo, los 40 autores, toda la Biblia mantiene un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? La caída del hombre por el pecado y la redención a través de una persona que vendría, que sería Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo es posible que un libro que tenga más de 40 autores a lo largo de miles de años, todo tenga una unidad de pensamiento sin errores? Todo, óigame, hay algo divino en esto.
que usted y yo tenemos que atender. Número 4, el cuarto argumento, pero yo creo que este sí que es el más importante para todos nosotros, que es el efecto maravilloso de este maravilloso libro en los hombres y en las mujeres que lo leen y que lo aplican. Yo no les puedo expresar cuántas veces yo he tenido situaciones en mi vida y que he encontrado en la palabra del Señor la dirección que necesito, el refrigerio que necesito, pero me ha apuntado sobre todas las cosas a la persona principal que necesito en mi vida, que es Jesucristo el Señor. Hay muchos libros, escúcheme bien, muchos libros buenos y muchos importantes, pero no hay ni un solo libro que tenga la capacidad de transformar el corazón humano como lo puede hacer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo en el día de hoy? Entonces, si vale el aplauso fuerte al Señor ahí. Entonces, argumentos sólidos de que la Biblia es palabra de Dios. Primero, la profecía cumplida. Segundo, la unidad de la Biblia. Tercero, las vidas transformadas que la pueden leer. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que la Biblia es palabra de Dios? Si tú estás de acuerdo en el día de hoy, dale un aplauso más fuerte ahí al Señor ahí en el día de hoy. ¿Por qué era importante yo hacer esta introducción y divinamente Dios orquestó todo para que fuera el segundo tema? Porque es imposible que yo me pare en este altar a predicar sobre un tema si tú no crees lo que dice acerca de ese tema. Entonces, es importante que miremos con seriedad y volviendo al tema de la comunidad LGBT. Es innegable que la comunidad homosexual ha tenido grandes avances. Es innegable que hay un primo, hay un tío, hay un familiar, hay un hermano que son parte de nuestra familia, que hoy sabemos que a lo mejor lucha con el tema de su sexualidad. Y es más, me voy más en el día de hoy, a lo mejor entre nosotros hay alguien en el día de hoy que está luchando con el tema de su sexualidad. Para ti es este tema en el día de hoy. Y yo quiero compartir 4 verdades importantes que están en la palabra del Señor. 4 verdades importantes que están en la palabra del Señor, que yo le pido al Señor en el día de hoy que nazca en nuestros corazones para que nosotros podamos mirar ante lo que es innegable, porque ¿sabes qué? Todos tendremos que luchar con este tema. Hace unos meses atrás yo tuve la oportunidad, no quiero decir exactamente lo que pasó, pero mi hija pequeña, Naomi, tiene un compañerito de clases de 5º grado que ya se define de una manera. Y de 5º grado ya la han ido adoctrinando en ciertas posturas a mirar ese tema con una área. Y gracias a Dios que eso salió a relucir para que mi esposa y yo pudiéramos hablarle lo que creemos que es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Y hay 4 declaraciones bien importantes que quiero hacer en el día de hoy que debemos tener el espíritu abierto para recibirlo. Lo primero en el día de hoy es que Dios ama a los homosexuales. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si usted está de acuerdo conmigo el día de hoy, por favor, denle un fuerte aplauso a la comunidad homosexual y déjenle saber que Dios les ama. Que Dios les ama. Si yo miro Juan capítulo 13, el verso 16, ¿qué dice? El verso central del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si tú conoces a alguien homosexual, o si tienes a alguien cerca, ¿sabes qué es lo primero que tú tienes que saber? Que Dios ama a los homosexuales. No importando que tengan inclinación sexual, ni su preferencia sexual, Dios les ama. Y Dios desea Dios desea alcanzarlos con su amor, Dios desea alcanzarlos con sus gracias. ¿Y sabes cuál debe ser nuestra posición como iglesia Bahía Vida? ¿Cuál debe ser? Que le digamos a la comunidad gay que no tan solo Dios les ama, sino que también nosotros los amamos a ellos. Que nosotros los amamos. ¿Y sabes qué? Que son bienvenidos aquí. Son bienvenidos a este lugar. Una ocasión una mujer se le acercó a un pastor y le dice: pastor, yo quiero que usted sepa que yo soy lesbiana. Yo soy lesbiana. Y yo quiero saber si yo voy a ser bienvenida en este lugar. El pastor la miró y le dijo: ¿sabes qué, mi amor? Tú eres bienvenida aquí. Esta es tu casa.
Ella miró al pastor y dijo, eso es todo lo que yo quería saber. Pero esta mujer se acerca, el pastor se acerca y le dice, mi amor, yo también quiero saber algo para atrás. Yo quiero saber si tú, a pesar de que en ocasiones diferamos de posiciones, y a pesar de que en ocasiones yo predique inclusive en cosas que no te van a gustar, si a pesar de esas cosas tú me vas a seguir amando y también me vas a seguir aceptando. La mujer cogió y le dijo al pastor, claro que sí, vale, trato hecho. Porque es la posición que usted y yo debemos tener. Posición de amor, de respeto y de saber, escúcheme bien, de que el mensaje de Jesús siempre ha sido y siempre será amor y gracia. Si tú le preguntas a Jesús, cuando tú miras la vida de Jesús en el Evangelio, ¿sabes qué? Tú te das cuenta que el mensaje de Jesús para alcanzar personas nunca fue así. Nunca fue señalando y nunca fue acusando personas. El mensaje de Jesús nunca fue así. Fue un mensaje de brazos abiertos que le decían a la gente, ¿sabe qué? Dios les ama. En una ocasión le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Imagínese eso, la ley mandaba apedrearla. ¿Y sabe qué? Jesús no fue así con el mensaje así. Como muchos de los cristianos hoy día, hijo del diablo. Te vas para las pailas del infierno B. Como si tuviera el infierno categoría. Hijo del diablo. A veces acusando todo el tiempo. Cristo no fue así. Él le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, empezó, la Biblia dice que a escribir en tierra. Y mucha gente, teólogos, dicen de que a lo mejor eran los pecados de la gente. Y después dijo unas palabras maravillosas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La Biblia dice que todos se fueron acusados por su conciencia. Entonces, el mensaje de Cristo nunca fue así, fue un mensaje así. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos? Y aquí está el problema de muchos en la iglesia, no de todos, que hemos fallado en proyectar, en llevar un mensaje de gracia y misericordia contra la comunidad gay. Entonces, el problema con eso es que son pocas personas, no es toda la iglesia haciendo mucho ruido. Entonces, un pequeño grupo, a lo mejor de la comunidad, maximiza ese mensaje de personas que no proyectan el evangelio completo para acusarnos de intolerantes, para acusarnos de que no tenemos amor hacia la comunidad gay. Entonces hemos fallado en proyectar eso. Yo he aprendido algo bien importante y es el hecho de la importancia de saber del ser antes del hacer. Toda persona merece dignidad humana. Toda persona merece dignidad y nuevamente la comunidad gay debe tener un mensaje que Dios les ama y que nosotros les amamos. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de ver en Facebook una imagen que decía lo siguiente. Decía, si tu Dios es amor, ¿por qué nos odias tantos? Entonces ese es el mensaje que mucha gente tiene. Y lo interesante y lo maravilloso para mí es que un joven de nuestra iglesia le compartió la imagen y contestó a esa imagen. Y miren lo que puso este joven de nuestra iglesia. Puso, no odiamos a los homosexuales y lesbianas, porque es verdad, Dios nos ama a todos. Lo único que no estamos de acuerdo con la conducta, pero se sigue amando igual. ¿Cuántos creen que ese joven se merece un fuerte aplauso? Yadiel, bendecido, está viéndonos de Puerto Rico, así que un aplauso, te felicito. Porque mucha gente piensa que odiamos la comunidad. No estamos de acuerdo con el estilo de vida, claro que no, pero le amamos. Así que es importante que entendamos que Dios ama a los homosexuales. Mucha gente cree que los odiamos. Y mucha gente ciertamente ha asumido una posición de homofobia. ¿Y usted sabe lo que es la palabra homofobia? La busqué el significado. Fobia hacia la homosexualidad. Discriminación y odio hacia los homosexuales. Y quiero que sepas en el día de hoy que esa definición es pecado. Cuando tú odias a alguien, por su conducta, tú estás pecando también. Entonces, por otra parte, quiero mencionar que hay una campaña que quiere que aceptemos también el estilo de vida como otra opción de vida. Y aquí es que no podemos estar de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no le amamos y que debemos ser mezquinos con la gente. Por lo tanto, la segunda declaración que quiero hacer es que lo que la Biblia nuevamente define como pecado es pecado. Lo que la Biblia define como pecado es pecado.
Entonces, ¿qué dijimos? Que si seguimos el modelo bíblico, ¿qué va a haber sobre nosotros? Va a haber bendición. Pregunto en el día de hoy, si tú compras un carro, todo carro tiene un manual de instrucciones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí han leído ese manual de instrucciones? Yo no lo leía. Yo conté que mi primer carro que yo tuve, que fue mi abuelito que me lo regaló, yo no sabía mucho de carros, no tenía a Ramoncito cerca de mí, el mecánico. Y yo pensaba que los carros corrían con gasolina nada más. Y nunca le cambié el aceite al carro. Un día voy camino a la universidad, mi primer año, un tortolito, tiernecito, voy y siento un cantazo del carro y ¡pum! Y de pronto ¡pum! Y eso yo voy a llegar, eso es cualquier cosita por ahí, ¡pum! Y de pronto eso ¡pum! ¡Pum! Y se murió el carro. Entonces, ¿cuál fue el problema conmigo? Que no leí el manual de instrucciones. Entonces, quiero que sepas que la Biblia es un manual de instrucciones. Y Dios diseñó en ese manual de instrucciones el matrimonio para un hombre y para una mujer. Para amarse, respetarse, perdonarse una y otra vez. Y ¿sabes qué? Ese manual de instrucciones también me da el manual de instrucciones para nuestra sexualidad. ¿Y sabe lo que dice el manual de instrucciones? Que si estamos practicando relaciones homosexuales, pero también si tenemos sexo antes del matrimonio, si también tenemos más de una relación, ¿sabe lo que dice ese manual de instrucciones? Que nos estamos conformando con algo menos de lo mejor que Dios tiene planificado para nuestra sexualidad. La Biblia es el manual de instrucciones. Entonces, si voy a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, el verso 9, recuerden que la Biblia es palabra de Dios. Dice, no se dan cuenta de los que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutas, o practican la homosexualidad. Aquí está el problema. ¿Por qué, pastor? Porque mucha gente ha tenido traumas en su vida, lo voy a mencionar ahora, y que sabe que a lo mejor no practican la homosexualidad. El pecado no está en la inclinación sexual o en tu sentir atracción, como el pecado tampoco está en el hecho de que me guste todo el tiempo darme el palito, pero yo sé que no lo hago porque yo quiero honrar a Dios. Y la Biblia dice que no podemos ser dados al vino y a emborracharnos. Entonces, el pecado no está en la inclinación. ¿El pecado en qué está? En la práctica de la homosexualidad, lo dice la Biblia. ¿Y sabes qué? Yo, antes de venir acá, yo busqué este verso bíblico en todas las versiones que podían haber. Lo busqué en el original. ¿Y sabes qué? En todas encontré que la Biblia es clara de que la homosexualidad no es parte del plan de Dios. Entonces, ¿sabes qué? No solamente la Biblia, la ciencia lo confirma. Dios diseñó la anatomía del hombre y la mujer para las relaciones sexuales el uno con el otro. La única relación que tiene la capacidad natural de procrear es el hombre-mujer. La única manera de no tan solo reproducir, sino de preservar el mundo es a través del diseño divino. Un hombre no puede amamantar. Si veo Romanos capítulo 1, el verso 26 al 27, dice, por esa razón Dios ha dejado a esa gente que haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones con mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. Entonces, entendiendo eso, es importante que entendamos que no es parte del diseño divino y que nadie, escúcheme bien, nadie nace homosexual. Nadie. ¿Por qué, pastor? Porque no es parte del diseño divino. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que pasan en nuestro camino. Primero, traumas en la niñez. Segundo, ausencia paternal. Se ha comprobado que muchos de los que han tomado la inclinación tuvieron la ausencia de un padre o tuvieron un padre que fue muy pasivo en su crianza. Tercero, madre controladora. Cuarto, abusos sexuales. Traumas que experimentaron
Muchas personas en la niñez. Yo trabajé en un ministerio que se llama Hijos de Pacto, que habla acerca de la pureza sexual en Puerto Rico. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a gente. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchos varones que Dios había libertado y todos tenían como un denominador: ausencia paternal, abusos sexuales de la niñez. Hubo algo en sus vidas, traumas. Por lo tanto, escúcheme bien, si hubieron traumas, yo creo que como todo en la vida en Cristo, hay sanidad para todos los traumas de nuestra vida. Y cuando se sanan los traumas, entonces podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Otras personas, ¿sabes qué? ¿Qué les ha llevado a tener una vida homosexual? ¿Sabes cuál es? Sus deseos sexuales, la lujuria, la pornografía. Porque hay gente que ya se han entregado tanto a hacer lo malo, que ya lo que hacen no les satisface, abren otras puertas en su vida. Entonces, lo primero que quiero que entiendas, iglesia, es que Dios ama a la comunidad gay. Número 2, pero también entender que la Biblia lo define como pecado. Pero número 3, escúchame bien y abre tus oídos, iglesia, en el día de hoy. Tú tienes que saber también si es pecado, pero también tú tienes que saber que pecado es pecado. Y aquí voy a hablar del problema de mucha gente. ¿Por qué, pastor? Damas y caballeros, escúcheme bien en el día de hoy. Yo quiero decirle algo. Quiero decirle también de que sí, la homosexualidad es pecado, pero también el orgullo es pecado. El mentir es pecado. Esa ira que tú no puedes controlar es pecado. La lujuria es pecado, la avaricia es pecado, maldecir es pecado, las borracheras son pecado, las mentiras son pecado, los bochinches, los homicidios. Y yo quiero decirte en el día de hoy que yo soy el primero en levantar la mano, en decirte que yo también lucho con el pecado. ¿Cuál es el problema entonces de mucha gente? Que mucha gente y muchos cristianos quieren ver solamente, hacer ver la homosexualidad como si fuera el único pecado existente. Y entonces todo el mundo nos acusa de que la tenemos contra ellos. No es así. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que es un mensaje fuerte que estoy hablando en el día de hoy. Yo no tomo todos los domingos para hablar acerca de esto. Pero todos nosotros pecamos. Todos nosotros fallamos. En una ocasión, en una conferencia en Atlanta, un pastor, Andy Stanley, que sigo mucho, me gusta mucho, y ¿sabe qué? Trajo este tema de la homosexualidad y miró a todos los pastores que estaban ahí y a los cristianos y le dijeron: ¿sabe qué? Yo les exhorto a ustedes a que por un año dejen de hablar del tema de la homosexualidad ya. ¿Y sabe qué les dijo? Dedíquense primero a pagar sus taxes. Dedíquense a no mentir, a ser bueno con el prójimo. Dedíquense a hacer lo correcto para ver si Dios no nos va a dar favor y gracia aún con la comunidad gay. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? Definen eso como un pecado solamente, y pecado es pecado. ¿Y usted sabe cuál es la belleza de la cruz? La belleza de la cruz es que trata con cada área de nuestras vidas, no solamente con el área sexual. Todos los creyentes conocen esa verdad, escúcheme bien, ya sea que alguna vez fuimos ateos, fuimos mentirosos, musulmanes o personas que se creen superior. No existe un evangelio para un solo tipo de pecado. A los pies de Cristo, escúcheme bien, iglesia, en el día de hoy, a los pies de la cruz, todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Pecado es pecado, no solo la orientación sexual. Entonces, pecado es pecado. Y quiero decirte por último en el día de hoy que Jesús sigue siendo la solución para nuestros pecados. Jesús sigue siendo la solución para nuestros pecados. Sea que luchemos con raíces de amargura, sea que luchemos con la mentira, sea que luchemos con cualquier vicio. Pecado es pecado y Jesús sigue siendo la solución para nuestros pecados, y el poder para vencer esos pecados está en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Ahí está el poder para vencer cualquier pecado. ¿Por qué razón? Romanos 1 dice 16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. Las buenas noticias, escúcheme bien, iglesia, en el día de hoy, Saulito, si puedes ayúdame en el piano. Para un hombre gay o una mujer lesbiana son las mismas noticias para alguien heterosexual.
La homosexualidad, fíjense qué interesante, la Biblia no lo define como el pecado principal. ¿Usted sabe cuál es el pecado principal? La incredulidad es el pecado principal. Es cuando le ponemos frenos a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque no importa el pecado que usted y yo luchemos, la gracia de Dios es la misma y el poder que Dios me da para vencer cualquier pecado es el mismo poder que me da para vencer el tema de la homosexualidad. Entonces, ¿qué necesitamos proyectar al mundo? Sencillo, iglesia, escúcheme bien en el día de hoy, que Dios les ama. Dios ama a los homosexuales. Dios les ama. Que Dios ama a los homosexuales y que nosotros les amamos también. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en un evento que traímos de Frame, la actividad de reunión, el grupo de pastores aquí en Tampa. Traímos 3 personas. 3 personas traímos. Uno de ellos se llama Luis Ruiz, otro Ángel Colón y una señora que se llama Deborah Barr. Esta mujer particularmente, Deborah Barr, fue lesbiana 19 años. Llegó a una iglesia en Washington, D.C. Llegó allí y los primeros 2 años ella iba con su esposa. Y la gente la trataba como si nada, con mucho amor y cariño. Un día la mujer va donde el pastor le dice: pastor, quiero que sepa que yo estoy en una relación homosexual. El pastor le dijo: pues yo lo sabía. Y llevo 2 años aquí viniendo y usted sabía que yo era lesbiana. Sí, yo lo sabía. Y yo: pero nena, tú eres bienvenida aquí. Estoy contento que participe. Ella salió de esa oficina y no recibió condenación. Esa la motivó más a ir a un grupo. Hacían grupos de conexión como los que tenemos aquí en la iglesia. Y estaban haciendo un estudio de una vida con propósito de Rick Warren. Y cuando ella leyó el manual de instrucciones, ella se dio cuenta de que ese no era el plan de Dios para su vida. Y ella le dijo, tanto ella como su pareja, y dijo: nosotros aunque los sentimientos, tenemos que actuar de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Y las 2 siguieron. Y Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Pero ella nos decía allí, y estos otros 2 jóvenes eran parte del tiroteo de Pulse de Orlando, que fueron allí, sobrevivieron los 2 milagrosamente. Y ¿sabes qué? Los 2 decían, y Deborah Barr decía: no fue la condenación la que nos trajo a Cristo nuevamente. No fue que cuando hubo el tiroteo yo fui a la iglesia y el pastor me dijo: te lo dije que estabas actuando en malos caminos. Te lo dije. ¿Sabes qué fue lo que me cambió? El amor que recibí en la iglesia y el amor que recibí en la comunidad de fe, que ni siquiera estuvieron en látigo conmigo. Y él le decía a los pastores allí que estaban diciendo: oye, pastores, no piensen que con un pausito en Facebook, tirándonos todo el tiempo, ustedes van a transformar. Es el amor lo que transforma el corazón humano. Es cuando le proyectamos a la gente: oye, tú eres pecador, pero yo también lo soy. Yo también fallo. Es el amor que cambia a la gente, no es la condenación. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo quiero dejar muy claro en mi postura como iglesia en el día de hoy: ¿de qué es pecado? Es pecado. Pero también que sepa que pecado es pecado. Pecado es pecado también. Y que la solución al pecado siempre se encontrará en Jesús y en una comunidad de fe que le proyecte a un mundo en necesidad. Oye, no es la religión lo que cambia el corazón humano. No son ni siquiera nuestras obras. Es que hubo alguien que hace 2000 años atrás murió en la cruz del Calvario para sanar nuestras enfermedades y nuestros traumas también. Y a lo mejor, escúcheme bien y cierro con esto en el día de hoy. A lo mejor hay 2 decoraciones que quiero hacer en el día de hoy. Y esta va para la comunidad gay. Si alguien de la comunidad gay me alcanza a ver, o si hubiera alguien aquí que tiene algún familiar, por favor, yo quiero que sepan algo muy importante como cristiano y como pastor que yo les pido. Primero, que si no estoy de acuerdo contigo en tu estilo de vida, no me acuses de homofóbico, por favor. Si yo no estoy de acuerdo contigo, no me acuses de homofóbico. No tenemos que estar de acuerdo en todo para amarnos. Hay cosas, por eso que en el día de hoy, si tú no estás de acuerdo conmigo, lo que yo predico hoy, tranquilo, sigue viniendo a Bahía Vida. Este es un lugar para todos. Somos una iglesia para todos. Pero si tú no estás de acuerdo conmigo, no me acuses de homofóbico. Porque tú y yo podemos diferir en muchas cosas.
Pero ¿sabe qué? Lo más importante en el día de hoy siempre tiene que ser el amor. Número 2 en el día de hoy. Y esto yo quiero que lo entienda, iglesia, en el día de hoy este mensaje es para la iglesia. Yo no puedo cambiar a nadie, ni tú puedes cambiar a nadie. Pero usted sabe lo que sí nosotros podemos hacer: amar a alguien. El cambio usted y yo no lo podemos provocar. Mire, usted quiere que les comparta una de mis frustraciones más grandes como pastor. Se las voy a decir. Y yo de paso le doy bienvenida a Eliezer, el esposo de la pastora Carely, que está en nuestro primer servicio en el día de hoy. En el día de hoy, bendecido. Este joven y la pastora, Dios va a hacer cosas lindas con ella. ¿Ustedes quieren que sepan cuál es una de mis frustraciones más grandes? Se las voy a confesar. Yo no puedo cambiar a nadie. Hay veces que hay personas que me gustaría meterme dentro de ellos y decirle: papá, usted no sabe cuántas veces voy a donde Manny. Ay, Dios mío, Manny. Manny. Ay, Manny. Dale un aplauso, Señor, por Manny. Miren aquí, hasta los hombres nos besamos aquí en Bahía Vida. William, ven acá, William, ven acá, William, ven acá. William, ven acá. Ven acá, William, ven acá. Un abrazo, ven acá. William. Y un beso también. Te amo. Qué negrito más lindo, ¿verdad? Una de mis peores frustraciones es que yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Pero ¿sabes qué yo sí puedo hacer? Amar a alguien. Y aquí me podrán acusar muchas cosas. Pero lo que nunca me podrán acusar con la ayuda de Dios es que no amamos a la gente. Usted ve esta chica que está aquí. ¿Cuánto amamos a Wilmita, verdad? Wilmita es una bendición. Esta semana, el domingo pasado, me pidió oración por algo. Le iban a hacer unos estudios, para poder tomar unas clases, para entrar en unas clases de rehabilitación. Y me pidió oración porque necesitaba comunicar ciertas cosas. El domingo pasado oramos con fe. Y esta semana fue para allí y pasó la prueba que tenía allí. Mientras estoy en el devocional, Dalma viene y se me acerca: pastor, no solamente pasó las clases. Y dijo, ¿sabe qué? Le dijo a la persona que estaban entrevistándola: yo pasé las clases, se lo comunicó. Yo pasé las clases, pero fue por la oración que hicieron por mí el domingo en la iglesia y le entregó una tarjeta de Bahía Vida ahí a ellos. Y estaban todos ahí llorando. Usted y yo no podemos cambiar a alguien, pero sí podemos amar a alguien. Así que por favor, yo quiero hacer un llamado aquí en el día de hoy. No ventilemos odio. Dejémoslo saber que la gente, que Cristo les ama y que tiene un plan para sus vidas. Si te pregunta la posición, pues díselo: mira, yo creo que la Biblia define hombre y mujer. Pero ¿sabes qué? Eso no me impide amarte a ti. Dios tiene un plan para tu vida y yo voy a orar por ti. Y tú vas a encontrar en mí algún argumento que te haga sentir mal, porque tú tienes dignidad humana. No importa lo que tú estés enfrentando en tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Que mucho nos falta aprender. Que mucho nos falta ser como Jesús. Que mucho nos falta ser como Jesús. Que mucho tenemos que aprender del gran maestro. Con esto no predicamos light. Quiere decir que no defendamos nuestra postura. Pero nuestra misión, Bahía Vida, es amar a la gente. Esa es nuestra misión. El Espíritu Santo va a transformar el corazón de la gente. Él es quien va a traer cambios a la vida de la gente. Dios bendiga a mis hijas. Yo les voy a moderar correctamente en cuanto a mí. Ellas no van a tener un trauma, yo y mi esposa, que puedan afectarlas a ellas. Pero si tuviéramos alguna situación con ellas siempre van a saber que son bienvenidas en casa. Siempre van a saber que papá y mamá las ama incondicionalmente. Y ahí van a estar para ellas. Den un aplauso, señora. El Señor puede hacer de pie ahí en el día de hoy.